por un momento para que podamos escuchar juntos la palabra del Señor, que quiero compartir esta mañana con ustedes. Hace un tiempo atrás, alguien me contactó, alguien de nuestra familia de iglesias me contactó para pedirme un favor y que hiciera unos contactos que esta persona necesitaba, y yo respondí a su correo electrónico inmediatamente después de que me había enviado la petición, y después de eso esta persona me volvió a contactar para que le enviara detalles mínimos que faltaban pero que él necesitaba. Y como suele suceder en algunos momentos, me llené de tantas cosas que no contesté a su correo electrónico. No contesté porque se me hubiera, porque no lo tuviera en mente. De hecho, todos los días, estoy seguro que algunos están reconociéndose en esta historia. Todos los días al levantarme tenía aquí detrás de mi cabeza, ¿verdad? Esta presión que me decía que tenía que contestar al correo electrónico. Y me iba a la computadora y abría mi correo electrónico y lo miraba ahí y hacía otras cosas, y ese correo que no había yo contestado siempre estaba ahí y siempre me estaba recordando, y decía yo, tengo que contestarle a esta persona, pero la verdad es que nunca le contestaba, y la verdad es que nunca le respondí a su correo electrónico, y pasaron varias semanas en que no le contesté lo que me había preguntado. Y así quedaron las cosas, hasta que un día tuvimos una reunión especial de varios pastores y de varios líderes de las iglesias, y obviamente fui invitado a esta reunión, y obviamente la persona que había estado comunicándose conmigo por el correo electrónico y que yo no le había respondido estaba en esta reunión. Y estoy seguro que ya saben ustedes la gran vergüenza que me dio cuando él me vio entrar y nos vimos uno al otro, y yo dije, ay, trágame tierra, ¿qué hice? No, o sea, debí haber contestado este correo, debí haber estado en comunicación con esta persona, debí haberme disculpado por lo menos por no haber respondido, pero no, ahí estaba él en la otra mesa y yo en la otra mesa, y yo con unas ansias de no saber qué hacer ni qué decir, hasta que finalmente un hermano muy adulto, muy mayor, ya muy maduro, salió de su mesa y se vino hasta donde yo estaba, me saludó muy amablemente, y la primera cosa que me dijo fue, no te preocupes por el asunto del correo, lo que me mandaste fue suficiente. Y se sentó, platicó conmigo un buen rato, y todo el tiempo mientras él platicaba conmigo fue muy amable. Ya no volvió a mencionar el asunto del correo electrónico, volvimos a hablar de otras cosas, pero todo el tiempo mientras él estaba hablando yo tenía en mi mente el fracaso que acababa de experimentar, ¿no? Y estoy seguro que más de uno de ustedes se puede identificar en alguna ocasión en su vida en que como decíamos antes los chiquillos, ¿no? Allá por los 80s, la regaste, en que la regaste y fracasaste en algo y no pudiste solucionarlo, te quedaste así con esas ganas de solucionarlo, o se te olvidó hasta el momento en que tuviste que enfrentarte con la situación. Y muchas veces estos fracasos en nuestra vida, muchas veces estas fallas en nuestras vidas nos impiden movernos hacia adelante. A veces son cosas sencillas, pero a veces nuestros fracasos, a veces nuestros errores, a veces nuestras fallas nos dejan atorados en algún lugar y no nos permiten salir adelante. Vamos a hablar de eso precisamente hoy, que estamos tratando uno de los últimos pasajes que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Es un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 21, y es una historia muy conocida, pero que trata precisamente de esto, del momento en cuando nos encontramos frente a nuestros fracasos. Y miren, si los fracasos con otros seres humanos o con nosotros mismos son difíciles, ¿qué tal nuestros fracasos con Dios? Yo no sé usted, pero yo muchas veces me siento como un fracasado delante de Dios. Nunca cumplo con lo que el Señor me pide, nunca hago completamente al 100% lo que Él me está requiriendo. Siempre me estoy olvidando de cosas, estoy volviendo a viejos patrones de conducta, y estoy seguro, si usted es como yo, y estoy casi seguro que usted es de los míos, es que también se encuentra en situaciones donde usted se siente que le ha fallado al Señor, que ha fracasado, y que tiene hasta vergüenza acercarse a Dios, y que tiene vergüenza de venir a Dios porque dice, otra vez lo mismo conmigo, ¿no? A veces hasta nos damos de golpes en el pecho, nos jalamos el pelo y decimos, otra vez la misma cosa.
Y a veces estos fracasos, a veces estos continuos errores nos impiden crecer y nos impiden movernos hacia adelante y nos impiden una buena relación o una mejor relación con nuestro Señor. Hoy vamos a hablar precisamente de eso en el Evangelio de Juan capítulo 21. Como les decía hace un momento, es una historia muy conocida, es una historia donde el Señor Jesucristo se presenta una vez más a sus discípulos, y esta vez ocurre no en la casa donde habían estado antes, no en el cuarto donde estaban encerrados, sino afuera en la calle. Ahora les leo la historia, les leo el pasaje para que recuerden de qué se trata. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 21, dice así la palabra del Señor: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, o el mar de Tiberias. Estaban, dice, juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y su hermano Jacobo, y otros 2 discípulos. Y Pedro dijo en el versículo 3: me voy a pescar. Y los demás dijeron: nosotros nos vamos contigo. Y salieron todos y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. ¿Cómo no se dieron cuenta que era Él? No sabemos, pero ya van varias ocasiones cuando parece ser que el cuerpo de Jesucristo ha sufrido una transformación y los discípulos no lo reconocen inmediatamente. Y el Señor les pregunta: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron: no. Y les dijo el Señor: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, 153, y la red no se rompía. Vengan a desayunar, les dijo Jesús, aunque ninguno de ellos se atrevía a preguntar si Él era el Señor. Y entonces en esta historia vemos que los discípulos ya no están en la casa donde el Señor les había dicho que esperaran. Ya no se aguantan, están como nosotros, ¿no? 2 meses después de la cuarentena ya andamos buscando una excusa para salirnos, ya andamos creyendo en teorías de la conspiración, que todo esto era mentira, y ya queremos salirnos de la casa. Y los discípulos se salen de la casa. El lenguaje parece sugerir que Pedro estaba como un poco hastiado de estar ahí. Dijo: ¿saben qué? Yo me voy a pescar, el que quiera venir conmigo, que se venga. Así es que se fueron al se fueron al lago a buscar el pescado. Ya no le tienen miedo al coronavirus. Ya no le tienen miedo a los judíos. Ya parece como que no están tan asustados como al principio, y ahora ya sienten que tienen la libertad de salirse, ir a explorar el mundo, ¿no? Y ocurre esta historia entonces, que Jesús se encuentra con ellos cuando están allá afuera en la pesca, y algunos sugieren que esta acción de Pedro de regresar a pescar es una indicación de que Pedro está olvidando de alguna manera la misión que Jesucristo le había dado y está regresando a su antiguo oficio, que es el de la pesca. De hecho, si ustedes notan más adelante, el Señor se refiere a él con su nombre antiguo, le dice Simón, hijo de Jonás. Es como si Pedro está regresando una vez más, ¿no?, a su antiguo oficio. Y los que algunos hermanos tomaron un curso de formación espiritual hace un par de meses conmigo, y uno de los ejercicios que los hermanos hicieron y las hermanas hicieron en la clase era que debían formar una narrativa espiritual. Y esta narrativa espiritual sirve para ver dónde el Señor ha estado en nuestras vidas, pero sobre todo sirve para ver dónde nosotros nos hemos olvidado de que el Señor ha estado en nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo hace un ejercicio similar con Pedro, porque le recuerda a Pedro todos los lugares y los elementos de la historia de Jesús y de Pedro. Si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, estas son como imágenes de la vida de Pedro con el Señor Jesús. Está en una barca, que es el primer lugar uno de los primeros lugares donde Pedro ve a Jesús. Recuerdan en la barca cuando el Señor Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Hay una pesca como la pesca milagrosa, en la que Pedro por primera vez se encuentra con el poder del Señor Jesucristo.
Hay una cena, una comida, bueno, un desayuno ahora, pero una comida que recuerda esa última cena donde estuvieron compartiendo el pan y donde Pedro le dijo al Señor que él nunca lo negaría. Hay un fuego también, ¿verdad? Como el fuego donde Pedro se sentó la mañana de la crucifixión. Todos los elementos están ahí. La barca donde primero lo encuentra, la pesca donde ve la primera señal milagrosa, la comida que compartió tantas veces con Jesús. Y me pongo en el lugar de Pedro. Y le invito a que usted se ponga en el lugar de Pedro. Y si yo fuera él, en lugar de ver la fidelidad de Dios en su caminar conmigo, en lugar de ver que el Señor Jesús ha estado conmigo en la barca, en la tormenta, en la pesca milagrosa, en los momentos más difíciles, en lugar de ver la fidelidad de Dios, lo único que yo pensaría es: la regué, fracasé, no hice lo que se esperaba de mí. En lugar de ver los lugares por donde Dios me ha traído en toda mi vida, las veces que me ha liberado, solamente vería mis faltas. Recordaría el gran peso de mi pecado en la barca cuando le dije al Señor: apártate de mí que soy hombre pecador. Reconocería mi necesidad cuando me manda a echar las redes en el otro lado y yo le digo: pero si hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Vería mi orgullo en la última cena cuando le dije al Señor que Él no iba a lavar mis pies. Y vería mi traición en aquel fuego cuando, sentado en un fuego muy similar, una mujer me pregunta si conozco a Jesús y yo maldigo su nombre y digo: jamás he conocido a ese hombre. Si yo fuera Pedro, lo único que pensaría es que el Señor ha venido a recordarme todos mis pecados y mis fallas. Lo único que vería en todo eso serían mis fracasos. Esto nos pasa a nosotros constantemente, ¿no es cierto? Venimos ante el Señor a buscar de su gracia y lo único que vemos es nuestra vida fracasada delante de Dios. Pensamos que que Dios solamente ve nuestros fracasos. Cada vez que fallamos, ya sea porque pecamos o porque dudamos o porque perdemos la paciencia una vez más, nos imaginamos a Dios escribiendo en su reporte una vez más, ¿no? Ya van 11 veces este mes que pierdes la paciencia. Ya van 7 veces esta semana que vuelves a cometer el mismo pecado. Ya me duele, así nos imaginamos a Dios a veces: ya me duele la cabeza de pensar en todas las veces que me has fallado. Nos imaginamos que Dios lleva un récord de todos nuestros fracasos y cuando tenga la oportunidad nos va a mirar a los ojos y nos va a decir cuánto le hemos fallado. Piensen en esto: para muchas personas Dios se parece más a un verdugo que a un padre amoroso. Para muchos de nosotros que crecimos en una religión que pone sobre nosotros el peso de ser perfectos o de agradar a Dios, que nos dice que tiene que ver todo con nosotros, muchas veces vemos a Dios más como un verdugo que como un padre amoroso. ¿Les pasa eso a ustedes? ¿Les pasa a ustedes que piensan en Dios como un Dios que está molesto con nuestras vidas, un Dios que nos señala nuestras faltas, un Dios que nos apunta con su dedo nuestros errores, un Dios que lleva una lista de todas las cosas que hacemos mal? Yo me imagino a Pedro sentado cerca de Jesús y de sus compañeros pensando en todas las veces que él le falló al maestro y esperando que se termine su bocado de pescado para que el Señor le diga: Pedro, ven para acá porque tengo algo muy importante que decirte. Y pensamos en Dios como alguien que está siempre viendo nuestros fracasos. Leamos los siguientes versículos, en el versículo 15 en adelante. Vean lo que el Señor Jesucristo va a hacer con Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
A Pedro le dolió en su corazón que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado si lo amaba y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Apacienta mis ovejas. Me estaba recordando de un hermano que nos contó hace un tiempo atrás de alguien que le preguntaba a los demás y les decía, ¿me quieren? Y cuando la gente le decía, sí, les decía, ¿qué me van a querer? No me quieren nada. Así nos imaginamos nosotros a Jesús y a Pedro, ¿no es cierto? Que el Señor le dice a Pedro, le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. ¿Qué me vas a amar si me abandonaste en los momentos más difíciles? Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, sí te quiero. ¿Qué me vas a querer si maldeciste mi nombre en el momento que estabas ahí con la criada? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. ¿Qué me vas a amar si te fuiste cuando me estaban crucificando? Creemos que el Señor está ahí con su látigo divino para castigarnos por cada uno de los fracasos. Y vean lo que está haciendo el Señor en este pasaje. Le dice: Pedro, hijo de Simón, Pedro, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas? Mi esposa a veces me pregunta si la amo. Los hombres le tenemos miedo cuando las esposas nos preguntan eso. Es una trampa, decimos inmediatamente, ¿verdad? Pensamos en nuestra cabecita, empezamos a dar vuelta. ¿Es una trampa? ¿Hice algo hoy para demostrarle que no la amo? ¿O qué hice mal que me está preguntando si la amo o no? ¿Estoy en problemas? Nos aterroriza pensar que vamos a contestar de una manera que va a crear un conflicto, ¿no? Si le digo, sí te amo, nomás así, ¿sí me amas? Y si tratamos de darle una explicación, ¿y por qué tratas de explicarlo tanto? Nomás dime que me amas y ya. Tememos que esta pequeña pregunta se va a convertir en nosotros terminando en el sillón a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Pregunta tan difícil cuando alguien nos dice si le amamos, porque debiera ser obvio que le amamos, ¿no es verdad? Cuando alguien nos pregunta si le amamos, es porque tal vez no estamos siendo tan obvios en ese amor que tenemos hacia esas personas. Y estas preguntas son difíciles de contestar. Un simple sí no basta, una explicación crea conflicto, un bostezo nos puede mandar al sillón toda la noche. ¿Cómo se sentirían ustedes si después de un fracaso como el que tuvo Pedro, el Señor viene hacia ustedes y les dice: oye, hijo mío, ¿me amas? ¿Cómo se sentirían si el Señor viniera a ustedes después de un fracaso tan grande y el Señor les preguntara si le aman? Bueno, Señor, de eso precisamente quería hablarte. Sabes que no tuvimos mucha oportunidad de hablar porque pues te crucificaron, ¿no? Y pues no hubo oportunidad de cerrar aquella conversación, pero ahora que lo dices, pues he estado pensando en lo que pasó el viernes pasado con la cruz y esas cosas, y pues no sé, Señor. Tal vez Pedro se está preguntando en ese momento si acaso él va a poder continuar siendo un discípulo de Cristo después de haber fracasado tan grande. Lo curioso es que no es su primer fracaso, y todos ustedes saben esto, no es la primera vez que Pedro falla. Después de tantas veces, Pedro se pregunta si lo que Jesús le está preguntando a él tiene que ver o es el inicio de su despedida, ¿no? Pedro, ¿me amas? Porque me has vuelto a demostrar una vez más que no lo haces. Te dije que esperaras allá y te saliste a pescar. Pero ¿te acuerdas de lo que hiciste hace una semana y media? Pedro, ¿me amas realmente? Porque no parecía que me amabas cuando dijiste cosas de mí en el fuego con esa otra gente que estaba ahí. Y no parecía que me amabas cuando me negaste 3 veces. Pedro, ¿realmente me amas? Y nosotros también nos preguntamos si Dios está realmente interesado en que le sigamos cuando hemos fracasado tantas veces, cuando hemos fallado en tantas ocasiones, cuando hemos querido rendirnos tantas veces, y nos preguntamos si realmente Dios quiere una relación con nosotros cuando no hemos hecho ni lo más mínimo ni lo más simple que nos ha pedido. Y aquel que cree que Dios le ama porque es perfecto, está perfectamente equivocado.
Mi esposa y yo cumplimos 25 años de matrimonio este martes que viene, el martes 19 de mayo. A ver, hombres, para que vean, sí me acuerdo de la fecha. Martes 19, 19 de mayo de 1995 vamos a cumplir 25 años de casados. Cuando mi esposa me pidió que fuera su novio, porque ella fue la que me pidió a mí que yo fuera su novio, lo quiero decir aquí en público para que todos ustedes lo sepan. Cuando ella me pidió que fuera su novio, yo le dije que sí. Al día siguiente ella me llamó, y ella me llamó, yo no la llamé a ella. Al día siguiente me llamó ella, y entonces cuando ella me llamó, yo le pregunté si era en serio que ella quería ser mi novia. Y ella me dijo, ¿por qué? Y en mi mente yo estaba pensando, bueno, como una chica tan linda como esta quiere andar con alguien como yo, ¿no? ¿Cómo me va a querer tomar en serio esta muchacha cuando ni yo mismo me tomo en serio? De seguro solo quiere andar conmigo por mi dinero, pensaba yo en aquel tiempo. Pero después de 25 años, lo que me pregunto es cómo ella quiere seguir viviendo conmigo después de tantas veces que he fallado. ¿Cómo quiere ella seguir viviendo conmigo cuando he fallado en mi matrimonio tantas veces? Y a veces pienso también en mi relación con Dios y digo, si Dios realmente quiere que camine con Él cuando le he fallado tantas veces. Sin embargo, ¿será esa la razón por la cual el Señor Jesús le está preguntando a Pedro si le ama? ¿Será que el Señor quiere hacerlo sentir culpable por sus fracasos? ¿Será que el Señor quiere saber que Él es un fracasado y que nos sirve para ser un discípulo? ¿Será que ya se rindió conmigo? ¿O será más bien que le está mostrando lo obvio de sus fracasos a fin de que Él se dé cuenta de que sus constantes errores solo sirven para demostrarnos la infinita y profunda gracia de Dios en nuestras vidas, para que conozcamos la profundidad de su amor y de su perdón? Dios no se rinde por tus fracasos, porque tus fracasos son el lugar donde Dios derrama su gracia. En el versículo 19, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven y sígueme. Te invito a seguirme, no porque no has fracasado, sino a pesar de tus fracasos. Tal vez a usted le ha faltado la fe en estos días. Tal vez usted ha perdido la confianza en Dios. Tal vez usted ha comenzado a tratar mal a los que le rodean porque está cansado de estar metido en su casa. Tal vez está desarrollando un estilo de vida que no es saludable porque no hay nadie que lo mantenga, le pida cuentas de su vida en este momento. Tal vez usted está desarrollando conductas que traía de antes y que lo hacen sentirse como que usted le está fallando al Señor todo el tiempo, y se pregunta si Dios realmente quiere seguir caminando con usted. Pero ¿cómo sabemos que Dios no se rinde nunca con nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios no va a tirar la toalla y nos va a dejar de buscar? Porque la muerte y el sufrimiento de Jesucristo hubieran sido en vano si nuestros fracasos nos alejaran de Dios. Porque Cristo murió por nuestros fracasos. Porque Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. La historia de la Biblia nos cuenta no la historia de los éxitos de los hombres, sino la historia de los fracasos de la humanidad y de la gracia de un Dios amoroso que se derrama sobre los fracasos de los hombres. No hay éxitos de qué gloriarnos, hay un Dios amoroso en el que nos gloriamos. Por eso el apóstol Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque la gracia de Dios se derrama sobre nosotros en el Evangelio a pesar de nuestros fracasos. Así es que si no has creído en el Evangelio y sientes que tu vida espiritual está fracasando, el Evangelio es la única respuesta para ti hoy y es la única respuesta para toda la humanidad. Porque Pedro se da cuenta de sus fracasos. Sus descalabros no han arruinado el plan de Dios para su vida. El Evangelio nos invita a acercarnos al Señor en plena confianza de que Él quiere que sigamos caminando con Él. Escucha bien esto, Dios quiere seguir caminando contigo y Dios quiere que sigas caminando con Él, que reconozcas de su amor que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo y que se ha derramado por su Espíritu Santo. Ahora sabemos en el Evangelio que Él puede tomar nuestros peores fracasos y redimirlos para que sigamos sirviéndole, porque en cada fracaso el Señor vuelve a decir, sígueme. En cada fracaso el Señor vuelve a decir, sígueme. Todavía quiere Jesús caminar conmigo después de que le he fallado. Todavía quiere Jesús
que le sigas aún cuando has vuelto a fracasar. Todavía te ama aún cuando trataste de regresar, o cuando vives atascado en tu pasado, o cuando volviste a caer en el mismo agujero en el que has caído 100 veces. No solamente quiere que le sigas, quiere que disfrutes del gran amor y la gracia y la restauración que Él está ofreciendo, así como le dijo a Pedro, no para recordarle su maldad, sino para recordarle la grandeza de su amor. Es en nuestros fracasos donde Dios manifiesta su misericordia y restaura nuestras vidas a través de su gracia. ¿Por qué no tomas un momento con las últimas palabras que nos va a dar nuestro hermano Mike? Y a la luz de lo que acabamos de hablar en este día, de tus fracasos y de tus fallas, de nuestras fallas y de nuestros fracasos, miramos hacia el Señor no como un Dios, no como un verdugo que está tratando de castigarnos, sino como un Padre amoroso que nos invita una vez más a acercarnos a Él por su Hijo Jesucristo y por su Espíritu Santo. Mike, danos una bendición.